Bienvenidos a Peloton, donde sudar es divertido. ¿Quién dijo que no se puede disfrutar mientras te mueves? Nosotros no. Por eso, tantas personas hacen ejercicio con Peloton, para adaptarse y mantenerse al ritmo de la vida que no para. En casa, en el gimnasio, on the go, Peloton nunca te abandona. Ya sea en clases de cumbia rides o fiesta latina runs, corriendo, moviendo, sudando y sonriendo. Únete hoy en onepeloton.com. Encuentra tu ritmo, encuentra tu poder. Peloton. Usted escucha a Juan Manuel Ruiz en Radio Red, una mirada diferente. Son las 7 de la mañana, 15 minutos. Hay un tema, diría yo, temazo, sobre el cual vale la pena que nos detengamos unos buenos minutos. Vamos a explicarlo, vamos a intentar hacerlo de una manera que ustedes lo entiendan bien, señoras y señores. Y es que este fin de semana se ha conocido un documento que lleva la firma del Papa Francisco, que es el líder de la Iglesia Católica Mundial, y que fue emitido por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Un dicasterio es como un ministerio, pero en el Vaticano. Y es un documento que restringe las consideraciones relacionadas con los presuntos fenómenos sobrenaturales, incluidas las apariciones. Por ejemplo, las apariciones de la Virgen. Se cambian las reglas que estaban vigentes desde 1978 y se le pone, podríamos decirlo, como mayor discernimiento o mayor responsabilidad al momento de considerar un fenómeno sobrenatural. ¿Me explico? Uh-huh. ¿Alguien vio que ahí en la corteza de ese árbol aparece dizque la imagen de la Virgen? Ajá. Una imagen que se asemeja y tal a la forma. Correcto. Entonces se genera un peregrinaje automáticamente allá. Y hay curas que se prestan para eso y entonces ese árbol se vuelve un árbol sagrado porque va mucha gente allá, vieron la Virgen ahí, en fin. En otros casos hay sacerdotes o situaciones en las que algunos curas dicen que pueden hacer milagros en plena misa, ¿verdad? Y que supuestamente se presentan unos fenómenos sobrenaturales allí y te puse la mano y te levantaste y andaste. También hay de esos de personas que dicen que hablan como... También. Alguna puede ser como Jesús, digamos, Sí, la sí, Virgen y tal. que hablan en lenguas, Ajá. ¿verdad? Pero el documento parece que no toca. Esa es una buena pregunta. Vamos con nuestro invitado a absolverla. Ujú. Y algunos dicen, y ojo a esto sí quiero tratarlo con nuestro invitado que sabe muchísimo del tema, que este documento podría ser un vainazo, entre comillas, a Medjugorje. ¿Es la Virgen? Sí. La Virgen, uno de los Que estuvo por acá. lugares religiosos más visitados en el mundo entero, que tiene una característica muy especial. La Virgen se aparece allí, Sí, sí. dice la tradición, pero hasta allí no habría problema. Estamos hablando de un sitio en Bosnia-Herzegovina. Pero que al parecer, se aparece a varios videntes, Ujú. ¿verdad? Fueron varios Tres. los que Ujú. fueron testigos de la aparición. Pero lo curioso es que al parecer con uno de ellos la Virgen se mantiene en comunicación permanente prácticamente todos los días. Que supuestamente quien le transmite las peticiones de la gente. Y Sí. el Papa Francisco particularmente ha sido muy, muy escéptico y dice, yo no creo en una Virgen que se comunica a través de un correo electrónico todos los días. Digo, que se comunica todos los días como si fuera un correo electrónico, en fin. Este documento, señoras y señores, puede ser una de las declaraciones de la Iglesia más importantes de los últimos tiempos. Pero ya, sin más preámbulos, saludamos al doctor Hernán Olano, que es profesor, investigador, PhD en Derecho Canónico además, y es uno de los más reconocidos vaticanistas de Colombia.
Profesor Olano, bienvenido. Gracias por estar aquí en Radio Red de RCN Radio. Buen día. Muy buenos días, Juan Manuel, y a toda la mesa de trabajo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cuáles son sus consideraciones a propósito de este documento y qué implicaciones tiene en relación con esas apariciones o esos fenómenos sobrenaturales dentro de la Iglesia Católica? Ojo, oyentes de Radio Red, es un documento de la Iglesia Católica con la firma del Papa. Sí, efectivamente, como Juan Manuel lo mencionaba al comienzo a toda la audiencia, este nuevo documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, los dicasterios también, como bien lo decía Juan Manuel, son como los ministerios de la Iglesia Católica, modifica las disposiciones de 1978, aunque ya había habido algún tipo de acercamiento en la modificación en el 2019, en el 2023 y en febrero de este año se había sometido este texto a una especie de consulta privada para poder dar a conocer cuáles serían, digamos, esas 6 aspectos que hay que tener en cuenta en las apariciones. ¿Esto qué busca? Busca evitar la posible presencia de errores de doctrina por el hecho, en el sentido de apariciones, de fenómenos, que se presente un espíritu sectario, también lo manifiesta el documento, que hay una evidente búsqueda de beneficio, de fama, de poder, de notoriedad social ligado al hecho, a través de personas que dicen ser directamente los mensajeros de la Virgen o de los ángeles, etcétera, que se presenten incluso hasta graves hechos inmorales, manifiesta el documento, y que esas alteraciones físicas o psíquicas en el sujeto que tiene el mensaje, que puede llegar a dar lugar que sea una persona, por ejemplo, que tiene el síndrome bipolar, pues genere a su vez psicosis o histeria atribuibles precisamente a su horizonte patológico y transmitido a las demás personas que creen ver lo que él les está diciendo. Doctor Olano, y en ese sentido entonces, ahora con esta nueva directriz, ¿qué cambió? ¿Ese obispo local o ese obispo residencial, como dicen ellos en el Vaticano, qué tendría que hacer si se presenta, digamos, algo como esto? Sí, efectivamente, le han dado ciertas indicaciones a cada uno de los obispos de las diócesis para que no vayan alimentando como tal las apariciones, tengan muchísima prudencia y se inicien las investigaciones correspondientes. El cardenal Víctor Manuel Fernández, el jefe de ese dicasterio para la doctrina de la fe, en el documento suscrito igualmente por el Santo Padre, ha hablado del reconocimiento de una acción del Espíritu Santo, que efectivamente se pueda comprobar, y también analizar cuáles son las implicaciones del fenómeno y realizar un acompañamiento, pero no manifestarse desde el primer momento en que sí, efectivamente, en esa mancha de aceite en la pared en una panadería de Bogotá apareció la Virgen, como ocurrió hace algún tiempo y de pronto yo no sabía, fui hace como un año a esa panadería y me decía mi esposa, allí había un altar de la Virgen porque es que se había aparecido, ¿no? Era una mancha de aceite, efectivamente. Entonces, sobre ese particular, se ha generado como una gradación para el fenómeno después de la investigación, en términos en latín, que son el nihil obstat, el que no obsta nada, para que se reconozca la acción del Espíritu Santo. Es algo innegable que se ha aparecido, que ya ocurrió, como por ejemplo las apariciones en Fátima, a los 3 pastorcitos hace un siglo larguito. El preoculis sabetur, es decir, mirar precisamente antes para ver si se reconocen unos signos positivos, pero puede haber una conclusión si hay escritos o hay algún tipo de mensaje, porque a veces dicen, no, es que me hizo mover la mano la Virgen y escribir esto, o me lo dijo en arameo. No creo que haya miles de expertos en arameo en el mundo, y más pues que las personas a través de ese don de lenguas puedan inmediatamente hacer la traducción, que no lo hace ni el Google Translator. Otra es el curatur, es cuando se detectan varios elementos significativos problemáticos, y se desaconseja la prohibición que inquiete, pero se le insta también al obispo a no alentar ese fenómeno. Entonces, esto corresponde
elementos significativos problemáticos. ¿Por qué se da una danza de las nubes? ¿Por qué se da una caída de rocío en determinado momento mientras rezan el rosario? Entonces, eventualmente corresponde a que es una región que tenga que ver con esos fenómenos climatológicos, incluso desde antes de la aparición de la Virgen. Hay otro que se denomina el submandato. Es cuando las personas hacen uso impropio del fenómeno para obtener beneficio particular indebido o actos inmorales o una actividad pastoral paralela a las de las diócesis. Entonces se envía un obispo delegado de la Santa Sede. Recordemos que hace 3 nuncios, nuestro nuncio del Papa en Colombia, el Monseñor Aldo Cavalli, y Aldo Cavalli después fue enviado como nuncio a Malta, después a Holanda, y en este momento es el obispo vigilante de las actuaciones que se presenten en Medjugorje, precisamente porque el Papa desde el año pasado lo envió, y como lo decía Juan Manuel, en uno de los primeros tweets del Papa en X, cuando todavía se llamaba Twitter, hace unos 10, 11 años, el Papa dijo: la Virgen no es una mensajera que envía correos electrónicos todos los días, algo por el estilo. Después viene la prohibitur et obstruatur, que son cuando se presentan problemas que puedan minar la fe de los sencillos, dice así, puedan hacer creer que hay unas llagas similares a las de Jesucristo, o que la persona está en ese momento hablando con una voz muy dulce que hace creer que allí esté la Virgen, o envía unos mensajes con una voz fuerte. Entonces dicen: no, esto es como a Moisés cuando se le apareció Jesús con la ley de los 10 mandamientos, etcétera. Y hay otra que se llama la Declaratio de non supernaturalité, que basados en los hechos y evidencias probadas efectivamente que ahí no hubo nada, que esa mancha de aceite en la panadería pues era una mancha de aceite y no era una aparición de la Virgen, por ejemplo. Profe, yo tengo una duda. Bueno, yo estoy leyendo todos estos nuevos criterios, digámoslo así, bien lo acaba usted de decir. De pronto acá en las ciudades uno empieza a ver, no, eso es una mancha de humedad. A mí una vez en particular me pasó como periodista haciendo un cubrimiento, vi que era en una pared, era una humedad, pero la gente se aferró a que era la Virgen. Al otro día efectivamente los bomberos secaron eso y era una humedad. Acá uno termina diciendo, listo, eso es falso y se va para otro lado, pero en las ciudades pequeñas, en la ruralidad, sí engañan a la gente. Y me llama la atención que nosotros en este momento, quienes creemos en la Virgen, yo creo en las mismas vírgenes de hace siglos, en Jesús, en el Espíritu, pero no sé si hay nuevas apariciones de los últimos años que tengan la misma fuerza de esas apariciones de hace más de 100 años, 80 años, en fin, y en los cuales hoy sí se pueda creer. Y así creo yo que por eso fue que el Vaticano empezó a sacar como este circular para evitar que la gente siga cayendo en incautos. Estamos creyendo en lo mismo de siempre. Pues sí, básicamente, porque realmente la Iglesia solo tiene probadas unas 14 apariciones marianas. Para nuestro continente, Nuestra Señora de Guadalupe en 1531. En Francia, Nuestra Señora de las Gracias, que se le apareció a Santa Catalina Labouré en 1830. La Virgen de la Salette, también en Francia, en 1846. Nuestra Señora de Lourdes, también a Santa Bernardita de Soubirous en Lourdes, Francia. Nuestra Señora de Knock, esa fue en Irlanda, a un grupo de 15 personas, y la Virgen de Fátima en 1917. Por las iglesias locales hay algunas apariciones que son probadas por los obispos, pero no así algunas que se conocen como de dudosa veracidad, como Nuestra Señora del Universo, que se apareció en el Bronx, en Nueva York, en 1945, o incluso las mismas apariciones marianas de Medjugorje desde 1981, porque la Santa Sede desde el año 2010 ha anunciado hacerse cargo de esa investigación formal y, como les decía más adelante, aprueba las peregrinaciones, pero envía a un obispo para que esté pendiente de lo que puede ocurrir allí para evitar precisamente esta actividad paralela a las de las diócesis o ese enriquecimiento o fama de algunas personas que puedan considerarse como mensajeros directos de la Virgen. Por eso la Iglesia sí se ha dedicado
a este último punto de la declaración de no supernaturalidad, entre otras, en la Virgen de Esquigoa, en Guipúzcoa, en España, o la del Palmar de Troya, que hizo hasta que crearan una iglesia que ha tenido 3 papas, uno de los cuales se voló del Palmar de Troya, se casó con una persona de la comunidad, y bueno, es una historia truculenta, espantosa, la del Palmar de Troya, que tiene como santo incluso a Francisco Franco. Y ahí ha habido otras Hágame el apariciones favor, también. hágame el favor. Cualquier cosa. Entonces, ahí hay algunas otras apariciones sobre ese particular realmente descartadas o tachadas por falsas por la Iglesia Católica, porque han buscado precisamente ese lucro personal de algunos que han hecho que otros se muevan bajo la misma idea, pero Ujú. que aquí dicen que no se genere esa histeria colectiva u otros atribuibles al horizonte patológico sobre ese particular. Ahora, doctor Olano, bien importante hacer una precisión y una claridad para muchísimos oyentes de Radio Red que a lo mejor son creyentes, ¿verdad? Por lo menos así se manifiestan cuando hacemos determinadas preguntas y responden sobre el tema. Y es que no es que sean muchas vírgenes, porque lo escuché en alguna ocasión. No, es que a mí la virgen que no a mí me gusta es la que sí me Lupita, hace pero milagros es tal. la Virgen de Fátima no es que no me guste, no, es que la Virgen es una sola Una y sola, las, sí, efectivamente, Juan Manuel. y las Una apariciones sola, son las porque advocaciones que llaman, ¿no? sí, es como si cada uno de nosotros empieza a ver el álbum de fotos de la mamá. Entonces dice, uy, aquí mi mamá quedó lindísima, en esta no tan bonita, en esta, uy, quedó como Pero es la fea. misma, sí. Entonces, pero es la misma mamá. Entonces lo mismo ocurre con la Virgen, es una sola con diferentes advocaciones que tienen denominaciones distintas, pero es solo una, la Madre de Jesús, que incluso hasta el Papa, en una visita que hizo a los Emiratos Árabes, inauguró una mezquita que se llama María, la Madre del Profeta Jesús. Ujú. Y finalmente, doctor Olano, yo quisiera enfatizar en algo que me gustaría mucho que le quedara claro a nuestro oyente. Y es que, en contra de lo que algunas personas puedan creer, la Iglesia Católica es más prudente en relación con las apariciones de lo que la gente cree. Algunos enemigos de la Iglesia o simplemente descreídos dicen, no, pero es que ahí creen en todo, es como si fuera una organización esotérica, creen en esoterismo, de hecho, si creen en esas apariciones es como si estuvieran creyendo también en un muñeco al que le clavan alfileres, cosas de esas, oí en alguna ocasión. Esto demuestra que la Iglesia no va creyéndole a lo primero que van diciendo por ahí algunos fieles e incluso algunos obispos o sacerdotes, ¿no? Es bastante prudente la Iglesia en el tema. Sí, efectivamente, una cosa son las apariciones y otras que se presentan como por ejemplo las renovaciones de la imagen, que particularmente para el caso de Colombia, con la Virgen de Chiquinquirá, que fue pintada en Tunja como Virgen del Rosario y llevaba una finca en Sutamarchán y después llega a Chiquinquirá como un cuadro que estaba un poquito desgastado y se produce el milagro de la renovación, es muy distinto a una aparición. La primera aparición de la Virgen de la cual se tiene noticia es en el año 40 cuando se le aparece al apóstol Santiago en la César Augusta, es decir, en la ciudad de Zaragoza. Y allí viene pues la advocación de la Virgen del Pilar porque aparecen, según la tradición, unos ángeles que llevan una columna y sobre la columna se posa la Virgen para darle un mensaje al apóstol Santiago que estaba buscando el fin del mundo, el finisterre en ese camino que hace que algunos tengan el nombre de peregrinos, porque los católicos tenemos, digamos, 3 viajes en la vida, al igual que los musulmanes a la Meca y Medina, los católicos a Tierra Santa como palmeros, a Roma como romeros a visitar las tumbas de Pedro y Pablo, y peregrinos para visitar la tumba del apóstol Santiago y darle el abrazo finalmente en la catedral. Pues doctor Olano, muchísimas gracias por acompañarnos con sus explicaciones a propósito de este documento que se me antoja uno de los más interesantes e importantes de la Iglesia Católica en mucho tiempo, poniendo freno, matizando un poco y llamando a la prudencia
en relación con los fenómenos sobrenaturales o las apariciones de la Virgen, sobre todo para evitar que todo esto pueda terminar perjudicando a los fieles, documento del cual se va a seguir hablando seguramente durante mucho tiempo, ¿no? Bienvenido, gracias por su tiempo, doctor Olano. Muchas gracias por la invitación, muy amables. Es Hernán Olano, profesor universitario e investigador, PhD en Derecho Canónico y es vaticanista. Entonces, Kelly, el asunto queda de la siguiente manera. Para los interesados pueden ingresar a la página del Vaticano y encontrar el documento que ha sido emitido por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Así prensa, para si quieren buscar, ¿no? Ahí también aparece. Ahí también aparece. Algo así como el Ministerio para la Doctrina de la Fe. Y ahí van a encontrar que desde 1978 hasta este fin de semana había como 3 parámetros sobre los cuales debía trabajar el obispo, el sacerdote, el arzobispo en relación con apariciones o fenómenos sobrenaturales. Ahora hay 6. Exacto, que nos contaba el doctor Olano, sí. Ahora hay 6 criterios. Tenga cuidado con esto, 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 y tenga cuidado con esto. Investigación, ¿no? De verdad, que sean rigurosos. Sí. El obispo local, que es la persona que tiene que, obviamente, recibir este tipo de noticias, pero ahí dicen en ese documento, Juan, que tiene que haber una investigación obviamente exhaustiva, que tiene que hablar también con algunas personas en el Vaticano. Sí, es interesante porque usted sabe que hay mucho chollazo por ahí que roban a la gente y tal, de verdad. Y recuerden que en relación con Medjugorje, tan popular en el mundo entero hoy, hay un enviado especial del Papa Francisco que está allá, se instaló allá, se fue a vivir a Medjugorje. Pues. En Bosnia y Herzegovina y está mirando qué es lo que ocurre. Pues también es interesante, Juan, porque imagínense tantos años y estas personas haciendo la peregrinación al lugar, pues está chévere que lo estudien, ¿no? Sí, claro. Pero también ahí hay un papel de los medios. Yo creo que ahí hay una responsabilidad porque muchos medios se ponen a divulgar eso así y se le hace eco a una cosa que es simplemente un tema especulativo. Pues hombre, yo le voy a hablar desde la ignorancia, ¿no? Pero lo de Medjugorje usted lo ha escuchado de personas creyentes hace mucho tiempo. Sí. Es decir, sí se volvió un lugar muy importante e interesante y está bien que el Vaticano dé respuestas, ¿no? Finalmente. Claro, y recordemos, Kelly, que es que entre otras cosas a Medjugorje han ido 2 papas. Ajá. ¿Ve? Lo que no cuadra de Medjugorje, para ser absolutamente claros, lo que no cuadra, es decir, parece que no hay duda en relación con Medjugorje alrededor de la aparición de la Virgen. Ya. Año 1980, correcto, 80-81. A 7 videntes, como se les llama. Uno de los que vinieron a Colombia. ¿Y qué ocurre? Que, por ejemplo, cuando usted va a Medjugorje, yo fui en julio pasado, el 9 de julio estaba yo en Medjugorje, en algún momento le dicen a usted, quédese hasta el sábado para que conozca a uno de los videntes, porque es muy probable que la Virgen se comunique con él. Ahí es donde uno dice, miércoles, no. Sí, No. ¿Y cómo así que hay una vidente con la que la Virgen se comunica todos los días a las 10? Que unas veces sube allá a lo alto de la loma y otras veces lo hace privada o reservadamente. Ahí es cuando uno dice, algo no me cuadra. Lo estoy diciendo con muchísimo respeto, señoras y señores, sobre todo porque soy católico y mariano. Sí. Pero uno mismo dice, no, aquí hay una cosa que no me cuadra. ¿Qué ocurrió? Con Benedicto XVI, Medjugorje se potenció muchísimo. Cuando llegó Francisco dijo, el Papa Francisco dijo, no, aquí hay algo que no, hay algo que no me cuadra en relación con toda la ritualidad que hay. Y es un sitio bellísimo, hermosísimo. Lo que no cuadra es que la Virgen se siga comunicando todos los días con una de las videntes que eran niños cuando se produjo el fenómeno, 40, 45 años después, lo siga haciendo. Sobre ese tipo de cosas es que el Vaticano está poniendo sus ojos. Por eso yo insisto en que este es uno de los documentos más trascendentales de la historia de la Iglesia Católica en mucho tiempo. Porque el asunto no se queda solo en Medjugorje, se queda también en la peregrinación a Motavita o a Soracá, en donde se producen fenómenos sobrenaturales con un sacerdote que entra en trance
y cura a todo el mundo, y después vienen las decepciones porque, bueno, lo curó 8 días y después ahí prima la sugestión. Abordó el documento de este fin de semana, está en la página del Vaticano, que es Vatican News, cómo, por ejemplo, una persona que tiene una enfermedad, que tiene un padecimiento mental, por ejemplo, un cuadro de bipolaridad, puede terminar sugestionándose y afectándose, incluso entrando en shock, si una supuesta aparición le produce algún efecto mental. Y aquí dicen, pilas con eso, que eso no es así de fácil que venga a decir a usted que en este momento la Virgen lo está mirando a usted, en este momento la Virgen está acá. O cuando usted sube a, bueno, no sé, sin nombre propio, a La Calera o a otras partes del barrio Pablo VI, en donde supuestamente hay personas que hablan en lenguas y a través de las cuales se comunica la Virgen o Jesucristo. Recordemos una cosa, que puede sonar muy dura, pero que es doctrina de la fe, y es que la revelación ya terminó. Ese es un dogma de la iglesia. De las vírgenes. No, la revelación ya terminó. Ya. Jesucristo vino a la tierra, para los que somos creyentes, a revelar la existencia de Dios y a revelar la palabra, y la revelación divina ya culminó. Lo que Cristo tenía que revelar en nombre de Dios, siendo el mismo, Sí. porque eso se llama la Santísima Trinidad, ya lo reveló. No necesita acudir a nadie del barrio Pablo VI a revelar algo nuevo. Lo que ya la iglesia y la el gente mundo todavía no tiene tenía claro que eso. saber, ya la revelación terminó. Ese es un dogma de la fe católica. Entonces, mucho cuidado con que la Virgen está en este momento diciendo que tenemos que evitar el comunismo en el mundo. No, pilas, Sí. no, la Virgen no está mandando ningún mensaje en este momento. Estoy hablando como Jesucristo, el que en este momento Jesucristo está diciendo, pilas, tenemos que contener a Petro. No, eso no es verdad. Perdón lo descarnado del asunto, eso no es cierto. A nosotros en teología, una de las materias que se estudia es esa precisamente, todo lo que tiene que ver con cristología. Cuidado con lo que usted dice y cuidado con decir que en este momento aquí en este momento en esta mesa de trabajo está entrando Jesucristo. En este que salón está la fuerza. Está bendiciendo. No, cuidado, eso es Juan Manuel, mentira. usted que ha estado en esos lugares sagrados para nuestra religión, lo digo como católico apostólico argentino, ¿usted en alguna de esas visitas ha sentido algo más allá de la emoción que le produce a uno conocer un lugar tan importante? Uy, pero en Fátima, ¿ha duro. sentido algo más allá de que usted diga, aquí hay algo potente? A mí me impactó mucho Fíjese- Medjugorje. Fíjese que en Fátima es duro con personas que ni siquiera son católicas. Es decir, a mí ese fenómeno sí me impactó, por ejemplo, poder visitar Fátima. Pero una persona que no era católica, que no iba de eso, que no le importaba y tal, que tuve una reacción increíble, sí, Vlado, a mí sí. No, por eso, pero la pregunta, pero Kelly ahí se saltó Perdón. al señor director. No, pero que No, usted que pero estaba- está muy bien. Sí, pero en esa, ¿usted ha sentido alguna cosa así? Particularmente a mí me impactó como la energía de Medjugorje, Ajá. en lo alto de la montaña allá en Bosnia. Me conmovió mucho, pero también me conmovió mucho Fátima. Me conmovió muchísimo Fátima. La Lupita también me ha conmovido mucho cuando En voy a México. México, siempre paso a visitar la Lupita. Ha sido particular. A mí es la guadalupana, fue la que más me... Pero yo fui un día a una reunión, a una misa, y una persona resultó hablando en lenguas y me salí de ahí y no volví. Algo ahí no me cuadró. Le parecía charlatanería. Sí. Es que abusan de mucho incauto, Ese ¿no? es el problema. Yo Por creo eso que este uno de estos- documento pone este freno. De la Virgen de Medjugorje, ¿se acuerda que estuvo aquí el año pasado? Una Sí. réplica, y estuvo uno de estas personas, que son como 7 efectivamente. Él no está los otros están un poco enfermos, el señor ya tiene como 60 años efectivamente. Más, mucho más. Creo claro. que más. Sí. Y yo le preguntaba, y además tiene que estar con traductor, es muy complicada la comunicación. Yo le preguntaba eso, si de pronto había algún mensaje especial, porque habían escogido Colombia para venir a visitar, porque obviamente aquí hay mucha gente mariana y creen mucho en la Virgen, pero que en particular no tenían ningún interés. Y lo mismo, también me llamó la atención cuando dijo que había momentos especiales donde él se comunicaba con la Virgen y transmitía los mensajes que iba recorriendo a su paso. A eso es a lo que le quieren poner hombre, freno. sí. Dimensionen, por favor,
la importancia del documento de este fin de semana. Es tremenda, porque le pone mucho freno a cosas que al parecer, no, pues no es uno para decir, no, es que todo eso es un fraude, no, pero al parecer no son tan claras. Y la iglesia dice, pilas con eso. 7 de la mañana, 45 minutos. En Colombia hablemos de la buena noticia. ¿Cuándo es 24? ¿Cuándo es 24? El jueves. El viernes, creo. ¿El viernes? Sí, el viernes. El viernes tenemos ganador, ¿no? El viernes hay ganador, sí. De Nebrijas. 7:45. If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge. From worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.